Me cuesta levantarme los sábados. Y bueno, Hola. ¿qué vas a hacer? Rocío, no te veo, pero estás ahí. Sí, es por la luz de afuera, que tengo más luz afuera que adentro. Siempre me dicen que Sí, soy oscurita. eso pasa, a mí también me Sí. pasa. Bueno, Estoy acá. escuchen, hoy no vamos a trabajar con texto, vamos a avanzar un poco en las diapositivas, y vamos a terminar, por lo menos a terminar de ver cuáles son las dificultades de reconocimiento de las perífrasis, porque estuve viendo y hay muchos ejemplos de otras cosas y hay muchos ejemplos de casos que son límite, que vale la pena tener en cuenta por las dudas que ustedes tengan problemas en la clase. Yo siempre les digo, en la clase trabajen con ejemplos que ustedes tienen ya, digamos, entendidos, deglutidos, incorporados. No trabajen con ejemplos dudosos, porque inclusive en esos ejemplos que uno tiene incorporados, los chiquilines pueden meter allí una cizañita y hacer una pregunta que descoloca. Entonces, ustedes traten de salvarse en ese sentido. Porque ¿cuál es el objetivo de estudiar las perífrasis? Por un lado, el hecho de que, bueno, es importante que un docente de español las pueda reconocer y pueda saber que existen como un procedimiento de economía de la lengua, porque a pesar de que se extienda, sean formas analíticas y no sintéticas, si no hubiera esas formas analíticas, nuestra conjugación para expresar el mismo contenido se complicaría a grados muy importantes. Eso por un lado. Y por otro, importa el contenido que cada perífrasis aporta a los hechos que se van mencionando, a la información que se va dando, a los contenidos que se van transmitiendo. Cada perífrasis lo que hace es aportar contenidos interesantes e importantes para... sobre todo para determinar cuáles son las acciones de los protagonistas, cómo transcurren los hechos, etcétera, ¿no? Ya estuvimos viéndolas en el texto de Cortázar el encuentro pasado. Quiero empezar por el ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos estado viendo? Esperen que voy a ver si lo encuentro por acá. Nos quedamos con esto la clase pasada. A ver si veo lo que estoy compartiendo, porque yo no lo veo. Nosotros vemos, ¿eh? Tener que estar callada. ¿Es eso lo que están viendo? Sí. El verbo auxiliar no tiene por qué estar conjugado, estamos viendo eso. Sí, abajo dice eso. Sí. Habíamos quedado trancados acá porque justamente yo les había puesto un ejemplo con el verbo gustar, que es un verbo ergativo, y nos quedamos en esa discusión, o en ese intercambio. La voluntad mía con este ejemplo era mostrarles que tener que estar igualmente, o tener que estar callada, porque acá estar es un verbo copulativo y aparece callada como atributo, yo tengo una perífrasis igual, aunque el auxiliar esté sin conjugar. ¿Tá? Es decir, nos podemos encontrar con perífrasis de la misma forma, con auxiliares conjugados o no conjugados. Ese era el centro de la cuestión que yo quería mostrarles. Eso por un lado. Por otro, les había preguntado por qué aparece tener con infinitivo y no con el verbo conjugado. No me gusta que yo tenga que estar callada todo el tiempo.
Podría ser otra opción, no me gusta que yo tenga que estar callada todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando la referencia es la misma entre el pronombre clítico, me, supónganse que marcamos la referencia como un 1. Supónganse que yo acá pongo un 1 y este 1 es la referencia. La referencia de me es 1. ¿Cuál es la referencia de tener? ¿Cuál es el sujeto de tener, digamos? ¿Quién es el que tiene? Yo. Yo, Yo. o sea, la primera persona también. Entonces, cuando la referencia es la misma, aparece un infinitivo, ¿verdad? En lugar del verbo conjugado. No me gusta que yo tenga que estar callada todo el tiempo. Puedo decirlo para incrementar, para aumentar la referencia de esa primera persona. Yo ahí estoy casi topicalizando ese yo, ¿verdad? Pero en el caso de que hubiera, por ejemplo, no me gusta. Estoy un poco repitiendo lo que vimos el otro día para poder avanzar. No, si la referencia fuera diferente y yo dijera, no me gusta que tú tengas que estar callada, ¿por qué yo ahí conjugo el verbo? Porque si no lo conjugo, el oyente, el destinatario, va a interpretar que la persona que tiene que estar callada es la misma que la referencia de este mes. Entonces, como acá yo voy a tener una referencia 1 y acá voy a tener una referencia 2, ¿verdad? Vamos a ponerlas. Bueno. Tengo que correr este texto. Acá la referencia es 2. Y acá la referencia es 1. Es más rápido en el pizarrón, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá, obviamente, acá voy a tener 1 y no tengo más remedio que conjugar el verbo. Esta es una característica propia del español, que de repente no ocurre en otras lenguas de la misma manera. ¿Ah? Las lenguas no operan de la misma manera con estas cosillas. Pero en español es así. Si la referencia es la misma, aparece el infinitivo dentro del sujeto. Si la referencia no es la misma, aparece el verbo conjugado. Eso por un lado. Por otro, ¿qué pasa con el infinitivo? El planteo de Alfredo el otro día era decir que esto de tener que estar callada todo el tiempo, como funciona como sujeto, es un sustantivo. Está bien, pero ese es el planteo del funcionalismo alarquiano y de Salvador Gutiérrez y de todos los funcionalistas españoles y del resto del mundo. En Gómez Torrego lo vi también. En Gómez Torrego también. Claro, sí. Leyendo, eso me llevó un poco a... pero por suerte que se me aclaró el tema. No, porque ese es el planteo de las gramáticas funcionalistas. No digo que esta no sostenga la nomenclatura, la sostiene, porque en realidad esto para la gramática nueva sería tener que estar callada todo el tiempo, una oración de infinitivo,
¿verdad? Claro, claro. Y diría, es una oración de infinitivo subordinada, es una subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque funciona como sujeto. Pero no le da tanta importancia a esa recategorización, porque el problema, cuando nosotros explicábamos esto desde el punto de vista funcionalista, decíamos, por ejemplo, teníamos este problema, porque genera problemas el entender que esa subordinada es un sustantivo porque se recategorizó. Imagínense una oración como me gusta cantar tangos. Si yo digo que este infinitivo está convertido en sustantivo porque es el núcleo del sujeto, ¿qué tengo que decir de este modificador de un sustantivo que está convertido en, de un infinitivo que está convertido en sustantivo? ¿Que es un adjetivo eso? Ahí está, que es un adjetivo. Y es un Carmen, pero una pregunta. Sí. Una pregunta, pensando desde el funcionalismo, que es lo que tengo más claro. Cuando hablábamos de los infinitivos, ¿no decíamos que conservaban también su categoría verbal y por eso recibían complementos? ¿O yo me pifié mal? No te pifiaste. Está bien, es lo que nosotros decíamos atendiendo a lo que se observa en esta nueva gramática. Pero les estoy mostrando y en esta nueva gramática me perdí. Capaz que... No, Alejandra, escucha. Te perdiste porque yo fui para atrás para tratar de analizar esta oración desde el punto de vista funcionalista. El funcionalismo lo que dice es que a tal función hay tal categoría. Por lo tanto, todo lo que funciona como sujeto es un sustantivo. Eso es lo que ustedes aprendieron con Alarcos. Alejandra. ¿Sí? Sí, pero también recuerdo a Carmen, ¿cómo se llama? A Cuarone, me acuerdo en un presencial, decir esto que te decía yo, que también conserva esa categoría de verbo. De alguna manera. Exacto, sí, por eso. Pero por más que conserve la categoría de verbo, no había otra manera de explicar. Si yo digo, por ejemplo, que cantar es un sustantivo, los complementos de ese sustantivo tendrían que ser adjetivos. Sin embargo, si yo digo que cantar tangos, entonces, ¿a qué se apunta? A que toda la construcción de infinitivo sea trasladada a un sustantivo por la función sintáctica, ¿tá? Porque si no se llegaba al absurdo de tener que considerar los complementos de este infinitivo como adjetivos, ¿tá? ¿Entendés? Sí. Entonces, lo que ocurre con este modelo es que no atienden demasiado a esa recategorización o esa traslación. Si bien dicen que esto es una oración subordinada de infinitivo, está funcionando como sujeto y punto. No llegan a decir que es una oración subordinada sustantiva, por ejemplo. O por lo menos si lo dicen en algún momento para ser coherentes, porque llaman sustantivas también. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos viendo subordinadas, ¿no? Llaman sustantivas también a las que funcionan como complemento directo o como término de preposición, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ese llamarlas sustantivas es nada más que para mantener una nomenclatura de la tradición, no porque en realidad esto esté recategorizado en un sustantivo.
Ese es el problema que tiene la nueva gramática. Usa modelo generativo hasta cierto punto y para consensuar con los funcionalistas mantiene los términos de subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial, aunque no les guste demasiado. ¿Tá? Pero quiero que entiendan que la prioridad para este modelo no es tanto la función sintáctica, es decir, no es decir que es sustantiva porque cumple la función de sujeto, sino que las integran a las subordinadas sustantivas y dicen, bueno, las subordinadas sustantivas funcionan como sujeto, como complemento directo, como término de preposición, y punto. ¿Tá? Es decir, lo dicen al revés. No dicen son sustantivas porque funcionen como sujeto, sino que dicen llamamos sustantivas a las que funcionan como sujeto. ¿Entienden? Que es un cambio de perspectiva que terminaron adoptando para consensuar con los funcionalistas, aunque no estuvieran demasiado de acuerdo con esta categorización por la función sintáctica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es una gramática del consenso. ¿Tá? Quedó muy claro. O sea, como consensuaron con los funcionalistas, conservaron la nomenclatura de subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial con los funcionalistas. Pero si ustedes se fijan bien, en la nueva gramática desaparece el capítulo de oraciones subordinadas adverbiales. No aparecen. El único lugar en donde se las menciona como subordinadas adverbiales es en el capítulo 1, en la nueva gramática. ¿tá? Después, en el glosario, se explica un poco más y se dice que, bueno, que las adverbiales se las llama tradicionalmente así y que las nombraron así por respeto a la tradición, pero son las subordinadas que funcionan como circunstancia. ¿tá? O sea, el hecho de llamarlas adverbiales no quiere decir en esta gramática que haya una traslación de categoría. ¿tá? Bien. ¿Está claro? La llaman adverbiales porque la tradición la llama adverbiales, punto. Pero ¿qué es lo que preferirían hacer? Hacer como hicieron en la nueva gramática en los capítulos que correspondían a esas dichas mencionadas como adverbiales. Y dijeron las causales, las consecutivas, las ilativas, las temporales. ¿ah? Y no hablaron de subordinadas adverbiales en el resto de la gramática. Solamente lo mencionaron en el capítulo 1 como una especie de, bueno, de consenso, de darles a los funcionalistas el lugar en la nomenclatura también. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos infinitivos, por supuesto, Alejandra, que lo que decía tu profesora Cuarone es cierto, estos infinitivos conservan su capacidad de seleccionar argumentos. Por eso, claro, tiene como un argumento inherente y externo esa referencia de la primera persona, y luego cantar, que es un verbo pleno, conserva esa referencia de la primera persona y además tiene un complemento directo. Entonces, ¿qué es lo que esta gramática dice? Va a decir que acá hay una construcción de infinitivo o una oración de infinitivo que está funcionando como sujeto. Punto. ¿Ah? Ahora, dentro de ella podemos hacer los análisis que correspondan a cada verbo. Si el verbo es un verbo pleno y selecciona complemento directo, puede aparecer su complemento directo. ¿tá?
y tangos no va a convertirse en adjetivo porque el infinitivo esté sustantivado por funcionar como sujeto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ah? O sea, eso nunca el funcionalismo lo dijo, pero ¿cómo tuvo que hacer para no caer en ese pozo sin salida? Bueno, considerar toda la estructura como un sintagma nominal, ¿tá? Lo cual también era un problema, porque es un sintagma nominal porque está funcionando como sujeto. Entonces, es caer en un pozo sin salida, ¿ah? Porque si es un sintagma nominal cuya construcción es un infinitivo más su complemento directo, ¿cómo cuernos hago yo para trabajarlo internamente? ¿Se entiende? Y esto lo que hace esta gramática es desprenderse de esa atadura funcionalista de categorizar por la función sintáctica. Se categoriza por la aptitud semántica de cada palabra, ¿verdad? Entonces ¿Se yo voy a caracteriza por la aptitud, dijiste? Sí, aptitud, aptitud con P de papá. sí. Es decir, porque voy a tener, por ejemplo, verbos, sustantivos y adjetivos, y adverbios, que son categorías léxicas porque tienen un fuerte contenido léxico, pero se diferencian morfológicamente entre sí. Mientras yo el verbo lo puedo conjugar, el sustantivo va a tener una flexión de número y un género inherente, y el adjetivo va a tener una flexión de género y número, y el adverbio no va a tener ningún tipo de flexión, va a ser invariable. Entonces, esas categorías léxicas que se diferencian entre sí, se diferencian por la morfología también. ¿Ah? Y no cambian de categoría por estar funcionando diferente. Siguen siendo adverbios. Yo puedo tener adverbios que funcionen como atributos, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, caramba, movete, no, movete, pero che. No quiere moverse. Acá. Voy a correrme un poquito y digo, estoy bien. Ese adverbio está funcionando como atributo. El atributo no tiene por qué ser solamente un sustantivo o un adjetivo, puede también ser un adverbio. ¿Ah? Inclusive hasta podría llegar a funcionar como un sujeto, que esto ya es bastante discutido, pero yo puedo decir, es discutido por muchos, trae muchas discusiones, pero puedo decir, por ejemplo, no. Hay quien dice que en esta oración el sujeto puede ser mañana, que es muy discutido, pero hay quien argumenta que el sujeto puede ser mañana y no el día de mi cumpleaños. ¿Ah?
O mañana es el día. Carmen, ese es el tipo sábado. de las... Mañana es el día, Carmen. es como que... ¿Ese es el tipo de las oraciones reversibles? No. Sí, claro. Mañana es sábado. Mañana es el día, sujeto? queda como más claro, ¿no? ¿Qué? Siempre... Mañana es el día, queda como más claro como sujeto mañana. Claro, Sí, mañana es el día esperado, el día del que hablábamos, hay mucho ahí supuesto. Y en mañana es sábado, también es claro que el sujeto es mañana, porque además sábado no está determinado. Y el sujeto tiene que estar determinado cuando es un sustantivo. Entonces, pueden los adverbios funcionar hasta como sujeto, ¿verdad? Todo depende de cuál sea el ejemplo en el cállate, el ejemplo en el que, con el que estemos trabajando. ¿Tá? Y otra cosa que quiero decir es... Carmen. Ay, Dios mío. Mauricio, cállate. Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta antes que avances? Yo te escucho. Decime. ¿Puedo? Sí. A ver si lo puse bien. Ya no se categoriza por la función sintáctica, sino que se categoriza por la aptitud semántica, eso, punto. Por la actitud semántica o por la actitud semántica de alguien. Sí. Es decir, hay una categorización lógica en la nueva gramática. Las categorías son categorías lógicas, son categorías que tienen déjame ver, a ver, estoy en otra cosa ahora. Quiero borrar esto y no puedo, porque si no lo borro va a quedar cuando lo... Bueno, no importa. La aptitud semántica, es decir, el adverbio te va a aportar tiempo, lugar y modo, por ejemplo. El sustantivo va a ser, ¿cuáles son los sustantivos? Son las palabras que hacen referencia a las entidades del mundo, que nombran las entidades del mundo, sean concretas o sean abstractas. Yo puedo decir la felicidad y entender que felicidad es una entidad del mundo abstracta a la que hago referencia. El adjetivo va a ser el que aporte cualidad origen o destino, por ejemplo, para los adjetivos relacionales. Si yo digo el reglamento portuario o el encuentro parlamentario, y entonces ahí voy a tener un adjetivo también que no es de cualidad, sino que es relacional, pero tienen determinadas características semánticas. Y los verbos pueden indicar acción, proceso, movimiento. La clasificación semántica de los verbos es enorme. ¿Tá? Entonces, yo en este modelo voy a tener ese tipo de clasificación, que es una clasificación lógica. Y otra pregunta que me quedó, cuando vos decís que cantar tangos es una construcción de infinitivo y por ahí como que se analiza, ¿no? Que ya tangos no es el adjetivo, pero entonces, se va el auto, Ramiro, perdón. Ay, qué horrible. Ay, Claudia. Bueno, eso es lo que tienen estos encuentros. Es lindo. Quién sabe dónde terminó el auto. A ver si puedo. Ay, no puedo borrar esto, por Dios. Perdón. Esto de hacer las clases en casa es muy fuerte. Sí. Se nos iba el auto, Se quedó sin freno de mano. Sí, de freno de mano se olvidó poner, no, muy fuerte. Ay, yo así reventé.
Perdón, Carmen. No, te decía que ahí, cuando Bueno, no ¿y tomas qué le el pasó al tango- auto? No, Dale. nada, llegué a Ah. tiempo. Cuando tangos no se toma como adjetivos, entonces no se toma como nada. Esa era mi pregunta. No, Se toma No, toda la construcción. desde el punto de vista funcionalista, no lo podés desde considerar punto. como un adjetivo porque es un disparate. No, desde este modelo digo yo. tampoco, ¿no? En este modelo, tangos es el complemento directo del infinitivo. Está, es El eso nomás. análisis es el mismo, en definitiva. El análisis Tango sintáctico se es el lo- mismo, lo que cambia es la perspectiva. Por sintáctico. supuesto, ojo, miren que el Está, funcionalismo perfecto. jamás dijo que el complemento del No, adjetivo está se claro eso. transformara en un adjetivo, porque ahí estaban No. metidos en un pozo del que no podían salir, por lo tanto, ese tipo de disparates no llegaba a ellos, pero sí sentían que habían llegado a un callejón sin salida. Como decía Salvador Gutiérrez, hoy en el Congreso voy a hablar de un tema que no tiene solución. Y claro, no tiene solución justamente porque se presentan este tipo de casos que son casos que hay que entenderlos desde otra manera, ¿verdad? Ahora, la Carmen. solución que encontraron ellos fue decir, bueno, toda la construcción de infinitivo es la que se convierte en un sustantivo porque está funcionando como sujeto. El tema es que, bueno, llegan a decir que es un sintagma nominal esa construcción de infinitivo, y eso tampoco me gusta Sí. demasiado. Carmen, ¿y el generativismo? Ya sé que el análisis sintáctico, pero ¿qué perspectiva le da ahí? Es lo que yo no llego a entender. Y la perspectiva de no hablar de traslación. Para el generativismo no hay traslación categorial. La traslación categorial no existe. Puede llegar a haber recategorización, que no es lo mismo, porque no hay traslación. No hay traslación categorial por la función sintáctica. Eso es lo que pasa con el generativismo. Y, por ejemplo, cuando con los adjetivos, ¿qué pasa? Que le pones el artículo adelante, tipo el gordo. ¿Cómo que pasa? Claro, ahí en el análisis funcionalista decíamos que había una sustantivación. Y acá te van a decir que lo que hay es un núcleo cero. Ah, ok. Eso es lo que yo no capto todavía de generativismo. Aquí hay un núcleo cero. Es decir, el núcleo cero es el gordo de enfrente, el hombre gordo de enfrente. El hombre, claro. Ahora, ¿qué pasa? Si vos lo llamás gordo y convertís esa palabra en el nombre, en el apodo de la persona, entonces ahí es diferente. Hay una recategorización porque gordo es el segurón, es el apodo. El nombre. El apodo con el que lo nombrás, ¿verdad? Bien, gracias. Entonces ahí pero sí entonces habría depende de cuestiones pragmáticas también. Por supuesto. Carmen, Sí, eso sin duda. Depende de cuáles son los presupuestos entre uno y otro, ¿verdad? Pero no se olviden que... No, esto lo voy a dejar arriba. No les gusta moverse a esas cositas. Lo voy a dejar arriba y voy a abrir otro. No se olviden de lo que nosotros habíamos hablado cuando vimos sintagma nominal. Yo puedo tener,
la niña morocha. La niña que tiene el pelo negro. La niña del pelo negro. ¿O sí? Y puedo tener fíjense en todos estos sintagmas nominales. Yo acá tengo un adjetivo que está modificando a este sustantivo. Acá tengo una oración subordinada, una oración de relativo que está modificando al sustantivo. En el glosario hay un consenso mayor con el funcionalismo, o por lo menos mencionan que es adjetiva para algunos gramáticos, es adjetiva porque está modificando a un sustantivo, pero en realidad el generativismo puro lo que dice es que yo acá tengo un adjetivo, acá tengo una oración de relativo. ¿Y por qué es de relativo? Porque la introduce un pronombre relativo. Acá tengo un modificador que no se traslada a adjetivo, como dice el funcionalismo, es simplemente un sustantivo en aposición. El funcionalismo decía que los sustantivos en aposición son adjetivos, porque cumplen la función de modificar a un sustantivo. En este modelo simplemente lo que se dice es que es un sustantivo en aposición, un modificador y punto. Y del pelo negro no es un sintagma preposicional que se traslada a adjetivo porque esté modificando al sustantivo, como dice el funcionalismo, sino que simplemente es un sintagma preposicional modificador. ¿Ah? Entonces, y la del pelo negro también, porque ¿cómo era que hacía yo para que saliera esto? Porque hay un núcleo cero. ¿Tá? Entonces, el núcleo cero es el núcleo, el sustantivo que no aparece, pero está en los presupuestos consabidos por los interlocutores o en el propio contexto, si estamos en un texto, en un texto escrito. Yo voy a separarlos y los voy a poner a todos en el mismo nivel. Todos los que están de este lado son modificadores. Para la nueva gramática, todos estos, no. Vamos a poner una marca así, aunque quede medio fea. Voy a dibujar con mi hermoso pulso. Todos estos son modificadores. Como modificador puede haber un adjetivo, puede haber una oración de relativo, un sustantivo en aposición, un sintagma preposicional y otro sintagma preposicional si el núcleo es cero. ¿Ah? O sea, para este modelo de gramática, todos estos son modificadores. Y el artículo que está en este caso acá, estos son determinantes.
¿Ah? Están los que anteceden, son determinantes. Entonces, Esto lo habíamos visto en algún encuentro. sí, lo vimos allá cuando vimos presencial. sintagma nominal, Ahí va. las primeras cosas que vimos en Ahí 2018. va. Lo que pasa Sí. es que se me olvidaron ustedes de todo esto. No, yo no estuve en 2018, entonces todas esas Y dudas vos no me estuviste salen. ahí. Claro, yo arranqué el año pasado. Entonces, bueno, es eso. Digo, para el modelo generativo, las Clarísimo. cosas ocurren de esta manera. Las categorías siguen teniendo la misma, no hay cambio de categoría por la función sintáctica. ¿Tá? Porque, por ejemplo, en un ejemplo como este, la del pelo negro, Alarcos diría que hay una doble transposición. Porque del pelo negro primero pasó a ser un adjetivo para modificar al sustantivo, pero cuando el sustantivo desaparece, lo que ocurre es que el artículo se convierte en un transpositor. Entonces, digamos, el funcionalismo también tenía sus cuestiones, ¿tá? Tenía sus cuestiones complejas. Y no es fácil el concepto de traslación. Sí. Se te cortó, Carmen. ¿Qué se me cortó? Lo último que dijiste. Lo del... ¿Y ahora me escuchan? Sí. Ah. Ustedes saben que ayer estuvimos sin luz 3 veces al día. Hubo 3 cortes de luz. Y yo estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el día de mañana, porque por eso yo les avisé, creo que en uno de los últimos correos, en el caso de que tengamos corte de luz, sigo con los datos de teléfono. Pero también puede pasar con el Wi-Fi. Bueno, pero me escucharon, o sea, lo que antecede es un determinante. Y también puede haber adjetivos como modificadores antepuestos. ¿Ah? La linda niña, por ejemplo, o la buena señora. Pero eso solo les ocurre a los adjetivos. Todos los demás no pueden estar antepuestos al sustantivo. ¿Ah? Lo que sí podría invertir el orden en las aposiciones, pero ahí lo que está en aposición siempre es lo que está después. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro, quería mostrarles el cuadro de Mendicoechea, porque estuvimos hablando de verbos ergativos, como el caso de me gusta. A ver si lo... Ahí está. Esto también lo habías dado en algún momento, Carmen. En 2018. Sí, también, sí, ahí va. En 2018. Pero, como se me asustaron, yo dije, bueno, vamos a revisar un poco qué es lo que pasa, porque algunos dijeron el sujeto, reconocieron como sujeto otra cosa. Con los verbos ergativos son tipos de verbos que son intransitivos, que no admiten complemento directo. Pero eso que es un paciente es el sujeto, es el tema afectado. ¿Ah? Entonces, yo voy a tener verbos que se llaman ergativos o inacusativos, que es un nombre que no me gusta nada, inacusativo. Yo prefiero hablar de ergativo e inergativo para que no haya confusión de nomenclatura, porque ya bastantes problemas tenemos cambiando el chip desde el funcionalismo para el generativismo. Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo respecto de los verbos intransitivos? Toma en cuenta, es un tipo de gramática que tiene mucho en cuenta el contenido lógico proposicional de las oraciones. Entonces, lo que hace es tomar en cuenta el tipo de sujeto, ¿tá? Y ver si el sujeto es un sujeto que controla o no controla, si es un tema afectado o no.
Entonces, lo que hace es una clasificación, ustedes ven en esta columna, intransitivos, que cubre tanto a los ergativos como a los inergativos, ¿sí? Lo que las diferencia es el tipo de sujeto. Las características sintácticas generales son esas. Yo puedo diferenciar el ergativo del inergativo porque en el ergativo el sujeto es el objeto nocional. O sea, el complemento directo nocional, el complemento directo semántico, el paciente. ¿Estamos? Entonces, los ejemplos son estos. Vamos a esta columna. Levantarse, abrirse, despertarse, temblar, florecer, aparecer, ocurrir, emerger, llegar, venir. Todos esos son ergativos. Lo que aparecen en distintas celdas porque semánticamente apuntan a distintos estados. ¿Ah? Esta es una prueba sintáctica, lo que aparece en esta columna es una prueba sintáctica. Yo con los ergativos puedo, en algunos casos, construir oraciones o construcciones absolutas gramaticales. Yo puedo decir agotado el ozono, por ejemplo, que no es demasiado común, porque yo en un verbo como trabajar, que también es intransitivo, no puedo decir trabajado Juan. ¿Ah? Entonces, en este caso se podrían diferenciar los ergativos de los inergativos, ¿sí? Y también en otros casos pueden tener, esto lo taché porque no me gustaba el ejemplo y puse este otro, pueden tener sujetos indeterminante. Sale agua del grifo, entonces agua es el sujeto sin determinante de un verbo que es ergativo. Y agua es en realidad el objeto nocional, es lo salido, lo que sale. ¿Qué es lo agotado? El ozono. ¿Qué es lo salido? El agua. Se dan cuenta que cuando nosotros hacemos la sustitución o la búsqueda de cuál es el complemento directo, y yo digo, Juan canta tangos, ¿qué es lo cantado? Tangos. Yo también acá puedo decir qué es lo agotado, el ozono, qué es lo salido, el agua. Sin embargo, la gran diferencia es que tangos es el complemento directo de un verbo transitivo y agua y el ozono es el sujeto de verbos que son intransitivos. ¿Tá? Porque yo puedo decir de un verbo como agotar, puedo decir los suplementos se agotaron. ¿Ah? Y el verbo va a adoptar una flexión plural concordando con su sujeto. Lo que pasa que ese sujeto el sujeto es un tema no controlado, ¿verdad? Es el tema afectado o no afectado, pero es el tema. Es lo que no tiene control, es donde es un paciente, digamos. En términos muy genéricos, es un paciente. Yo puedo decir acá tema afectado, no afectado. Esta es la forma, digamos, elegante del generativismo de decir que el sujeto es paciente. O sea, no actúa, no controla. No sé dónde quedó el cuadrado que yo quería poner acá. Acá. Yo acá podría perfectamente poner paciente. ¿Ah? No control. No controla. ¿tá? Porque el ozono se agota sin ejercer el control sobre sí mismo, el agua sale sin ejercer el control sobre sí misma. ¿Se entiende? Están muy callados. Esto quiebra cabezas.
Sí, Esto sí, sí. quiebra cabezas. ¿Por qué? Porque para nosotros el sujeto es aquello que concuerda con el verbo en número y persona, y punto. Y era la única forma de entenderlo. Entonces, hacíamos la prueba, y si los chiquilines entendían que el sujeto de me gusta el chocolate, el sujeto es yo pongo en plural el chocolate y les digo los chocolates, entonces los chiquilines van a poder resolver que el sujeto es los chocolates porque concuerda. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los chiquilines pueden entender que el chocolate es el complemento directo? Ahí está la cosa, porque en realidad desde el punto de vista nocional es el paciente. No es una oración pasiva, pero es el paciente. No controla, el chocolate no me controla, bueno, me controla, sí, me controla a mí. Me gusta el chocolate y como chocolate de repente más la cuenta, pero no controla mi gusto, ¿verdad? Sin embargo, es el sujeto. Escucho gritos, preguntas. Me entreví con lo del sujeto y lo del objeto directo ahí en esa última explicación. Me confundí. Te confundiste porque el sujeto de un verbo ergativo es, fíjense lo que dice acá, es el objeto nocional. Bendicoechea dice eso en la gramática descriptiva. El sujeto es el objeto nocional, es el paciente del que se predica, fíjense, es el paciente del que se predica un cambio de estado o ubicación. Por eso te confundiste, porque vos lo estás sintiendo como nocionalmente, como un paciente, como un objeto directo. Pero no es objeto directo. Son verbos intransitivos que tienen como sujeto un objeto nocional. Y entonces, si nosotros hacemos la prueba de qué es lo hecho por el verbo, me voy a encontrar con que ahí lo hecho por el verbo no es el complemento directo, sino el sujeto. Porque el verbo es intransitivo. Si yo digo, me levanté, lo levantado soy yo. La puerta se abrió, lo abierto es la puerta. María se despertó, lo despertado es María. Lo que brilla es el oro, lo que tiembla es la mano. Sin embargo, todas esas cosas que se levantan, se abren, se despiertan, brillan y tiemblan, son los sujetos, no son los complementos directos. ¿Queda un poco más claro ahora? Pasa con estos verbos, son verbos que tienen esa complicación, esa naturaleza. Y esto lo puede hacer, esta diferenciación la puede ser una gramática que trabaje con contenidos lógicos, no que solo observe la concordancia, por ejemplo. ¿Y hay más verbos así de este tipo o es solamente este repertorio, Carmen? No, hay más, hay más. Son verbos que en realidad no tienen como sujeto, ese complemento directo nocional no es el complemento directo, sino que es el sujeto. Por eso hay que tener cuidado, porque muchos chiquilines pueden, si yo digo, brilla el agua con el sol de verano, los chiquilines pueden encontrar que el agua es lo que brilla, por lo tanto es el complemento directo. No, lo que hay que tener, yo la conclusión que saco que es esas preguntas tradicionales que se manejan muchas veces como recurso didáctico. O sea, frente a esto es un tembladeral. O sea, porque
porque te puede llevar, francamente, a un error. Claro. Entonces, si no lo tenés claro Yo conceptualmente. acá hubiera dicho qué es ¿Ah? lo que brilla, el agua, y hubiera dicho complemento directo, en eso de explicarle a los gurises, por ejemplo. Claro, Claro, pero lo que... pero las preguntas sabemos que solas no funcionan, Sí, nunca, sí, con nada, obvio. con ninguna Claro, gramática, sí, bueno, ¿no? claro, bueno, Son una pero, ayuda, bueno, nada más. claro, pero sin embargo, sí sigue siendo un recurso muy utilizado. Claro, Claro, porque no podés decir lo la brilla. pregunta, a ver, No podés la decir lo pregunta, brilla, ¿qué es obvio. qué es lo brillado o qué es lo hecho por el verbo? Es la tramposa. Pero si tú buscas una sustitución por lo, la, los o las, Claro, Claro, ahí ya ahí no no podés. podés. claro. Claro, La pregunta es decís, una ella simple ayuda. brilla. Claro. Yo lo que estaba tratando de abrirme la cabeza, porque acá decía, se pueden construir con algunas, se puede construir, se puede hacer construcciones absolutas, ¿no? Por Sí, ejemplo, tipo, abierta la tienda, ¿sería? claro, Así eso está bien. Está. sí. O despertada María. No puedo, por eso algunos, porque brillado el sol no podés No, decirlo. Y temblada la temblado mano tampoco. tampoco. Podés convertirlo en construcciones absolutas cuando el verbo es pronominal, porque el verbo Claro, agotar o agotarse. Entonces, agotarse. la oración con el verbo conjugado sería el ozono se agotó. Sería un verbo pronominal. Entonces, digo, porque ¿qué ocurre? Con este C lo que hace es intransitivizar el verbo. Claro. Bueno, me apareció el diccionario. Ni levantar transitivo, claro. Levantar es un verbo Al revés, transitivo, levantarse. pero cuando, sí, pero este es un diccionario web que me pone la computadora, ni siquiera es el diccionario de la academia. Pero estos verbos con C, cuando yo digo María abrió la puerta, abrir es un verbo transitivo, pero si yo digo la puerta se abrió, lo estoy intransitivizando. Es lo que pasa con algunos verbos como levantarse, abrirse, despertarse, es que ese C lo que hace es intransitivizar el verbo y convertirlo en intransitivo. Entonces, si yo digo María se levantó o se despertó, ahí hay un cambio de estado o hay un cambio de ubicación con la puerta y el verbo pierde su capacidad de seleccionar complemento directo, porque ese se lo inhabilita para que aparezca un complemento directo. ¿No? Eso es lo que pasa cuando algunos verbos se pronominalizan. Algunos se pronominalizan y se convierten en reflexivos puros, como peinarse, yo me peino, y otros son reflexivos impuros porque ese se no tiene función sintáctica y lo único que hace es intransitivizar el verbo. ¿De esto se acuerdan? ¿Esto lo tienen claro? ¿O quieren que volvamos a ver esto? Creo que sí, que está claro. Cuando lo nombras, no, por lo menos no, lo entiendo, o sea que si lo repaso creo que sí. ¿Los demás? Sí, está claro. Sí, Bueno, sí, quedó claro. está. Cualquier cosa, a ver, déjenme ver, porque todo esto, ¿cuándo fue que lo vimos? Lo vimos, no sé si en el primer año o en el segundo año. Ahí todavía estábamos presenciales. Sí. Pero yo les puedo, para los que se integraron posteriormente, les puedo mandar qué es lo que pasa con la diátesis, porque estos son casos de diátesis. Hay un cambio en la función sintáctica, hay un cambio de estructura y ¿Son las construcciones medias?
Bueno, en este caso no exactamente son medias, porque el verbo, el sujeto es el tema afectado, pero sí, tenés razón, son construcciones medias. Lo que pasa es que tenés construcciones medias en el caso de estos verbos, levantarse, despertarse y abrirse, pero no en el caso de brillar y temblar, porque acá no hubo ninguna cosa que cambiara la naturaleza del verbo. El verbo brillar no selecciona un complemento directo. El verbo temblar tampoco. En cambio, el verbo levantar sí y el verbo levantarse no. Entonces, es cuando tienen alternancias con pronominales, cuando hay voz media. Solo en esos casos. En estos otros, brillar, temblar y estos otros que aparecen más abajo, no hay voz media. Claro, no podemos decir florecerse. Yo diría que no. Claro, es por eso, ¿no? Claro. Con aparecer sí, yo puedo decir si apareció, pero en realidad es un sé que tampoco es exactamente ni siquiera reflexivo, no es ni tampoco mismo, voz media, es, claro. Es como es otra cosa. Un sé, ¿cómo se llama? Un dativo de interés o algo así, ¿no? No, se apareció, es como se tomó todo el vino, es el sé aspectual, es que, digo, una acción ya terminada. ¿Ah? Y con llegar y venir es muy difícil que aparezca la posibilidad de una forma pronominal. ¿Estamos? Claro. Entonces, Sí. los ergativos o pueden ser de cambio de estado y de ubicación, como estos, y pueden ser de existencia o aparición, como estos otros. En el caso el objeto, el sujeto, que es el objeto nocional, puede aparecer sin determinante cuando está pospuesto, que es una característica que tienen otros tipos de verbos. ¿Ah? Yo puedo decir floreció el jazmín, o puedo decir apareció María, o ocurrió un escándalo, o emergió no, pero sin determinante, ocurrieron escándalos, digo. O llegaron barcos. Pero tendría que estar en plural. Y luego tenemos dentro de los intransitivos comunes y corrientes la posibilidad de que tengan un sujeto agentivo, es decir, que sean con sujeto agente. Reír, saltar, hablar, correr. ¿Tá? Ahí el sujeto, si bien reír está un poco en el límite, porque muchas veces nos reímos sin querer, ¿verdad? Es una cosa que no podemos controlar demasiado. Los demás sí, yo salto, hablo, corro y no tiene por qué haber un complemento directo. A no ser que sea un complemento directo del tipo correr la maratón, o correr o saltar la valla, en donde allí tenemos un complemento directo y el verbo se transforma en transitivo. Entonces en algunos hay alternancia, pero si yo digo María salta o el coche saltó, ahí hay
un sujeto que es agentivo. ¿No? Igual los límites no son fáciles, porque el que termina apareciendo muchas veces como desambiguador es el sujeto y su naturaleza semántica, el tipo semántico de sujeto. Si es un sujeto que controla, si es un sujeto que no controla, si hay dinamismo o si no hay dinamismo. Entonces no es fácil la distinción. Pero, Perdón. No, era para preguntar, a ver si había entendido bien. La alternancia, por ejemplo, en María Salta, puede ser, acá es, el sujeto tiene control y voluntad. Pero si yo digo, por ejemplo, en otro caso, ¿no? Yo qué sé, la zanja fue saltada por María, supongo. En ese caso, no, pero cambié, no, tendría que ser el mismo sujeto. Lo que tú hiciste ahí fue pasar a pasiva un verbo que sí, no además, es el caso. vos fijate... Yo quería pasar un verbo... Sí. No, escúchame, Alfredo. Sí. Escúchame bien. Sí. Podés decir María salta, y le gusta saltar, digo, María salta, y el verbo es intransitivo, salta, ¿no? Como ocurre con el cantito ese, salta, pequeña langosta, no sé. Exacto. Ahí está saltando y nada más. Ahora, si yo digo, saltó la valla, es un tipo de salto que se ejercita como deporte, y entonces ahí el verbo es transitivo. O sea, si ustedes buscan el verbo en el diccionario, va a aparecer como transitivo o como intransitivo, y van a aparecer distintos ejemplos. ¿tá? Entonces, el verbo puede alternar como transitivo. El verbo hablar es un verbo intransitivo naturalmente. Claro. Pero en la actualidad, este verbo hablar puede tener, por ejemplo, apariciones como hablaron del tema y tiene un régimen, y yo le puedo preguntar a alguien, ¿hablaron del tema con fulanito? Y me dicen, sí, vos sabés que lo hablamos bastante. O sea, hay una tendencia a sustituir ese régimen, como es en realidad el tema afectado, se lo está sustituyendo por un lo. Entonces, ahí hablar es un verbo que, si bien es intransitivo, en algunos casos, cuando se hacen las sustituciones por lo, se lo considera, como es el tema afectado, se hace la sustitución por lo como si fuera un complemento directo. ¿Ah? El verbo, con el verbo correr no pasa eso. Pasa lo mismo que con saltar. Pasa que yo puedo decir, Juan corre todas las mañanas, por la Rambla o por la playa o por donde sea, y puedo decir, Juan corre la maratón tal día. Y entonces ahí convertir ese verbo en un verbo transitivo. ¿Está? El sujeto es agentivo, pero en ese caso el verbo deja de ser intransitivo y se convierte en transitivo. Y si ustedes buscan en el diccionario, sí. Van a encontrar las dos acepciones. Es muy común que aparezca. Si no aparece en este diccionario, ya les digo que va a aparecer en el otro, que no sé cuándo va a salir. Ellos dicen que en 2024, pero no estamos recibiendo demasiadas modificaciones, pero es precioso. Va a aparecer en línea. Y va a aparecer con muchos ejemplos, van a aparecer circunstancias sintácticas en las que el verbo aparece, va a aparecer su morfología, van a aparecer si forma o no forma locuciones, o sea, cada ítem léxico va a ocupar
un espacio muy importante en la pantalla. Qué belleza, va a ser ¿Cuál diccionario, supercompleto. Carmen? El diccionario de la academia. Ah, mirá, lo van a ampliar. Sí, sí, no, va a venir con un formato totalmente diferente. Qué belleza. Ajá. Es un diccionario que tiene, por ejemplo, mucho del diccionario redes. Con qué palabras se Ajá. conecta, ¿verdad? Qué construcciones forma, si puede formar perífrasis o no. Aparece todo eso Medio la valencial entrada de... sería. ¿Qué? Medio valencial sería. No, ¿No? no tanto valencial. Sí, bueno, con la intención de los primeros diccionarios valenciales, pero es mucho más. Aparecen los argumentos, ¿verdad? Y además de aparecer los argumentos, aparecen las construcciones o, por ejemplo, con qué palabra se asocia, que eso es parecido al diccionario Redes de Bosque, con qué palabra se asocia, cuáles son las construcciones en las que aparece como transitivo, cuáles son las construcciones en las que aparece como intransitivo, si se puede intransitivizar o no al pronominalizarse, todo eso aparece. ¿Tá? Aparecen todas las acepciones y aparecen muchos ejemplos de cada una. Es un diccionario mucho más rico que el diccionario que tenemos ahora en la red. ¿Ah? Pero ya les digo, viene lento y yo supongo que para 2024 de repente saldrá o a lo mejor antes. No viene con demasiada frecuencia, no vienen con demasiada frecuencia los envíos, digamos. Hasta ahora hemos tenido uno, nada más, y bueno, hicimos sugerencias, pero más que nada sugerencias que tienen que ver con la legibilidad de los ejemplos y con cómo está configurada la pantalla y si se ve bien o no y si el usuario puede cliquear, porque además tienen una movilidad impresionante porque cliquean sobre algo y se van para otro lado. Es una propuesta muy interesante y que era necesaria. Así que ¿Va a eso... desaparecer el formato papel o también lo van a hacer en papel? No, no lo van a hacer en papel. Va a ser todo digital. Qué maravilla. No, fíjate que si hacen eso en papel es un diccionario de, yo qué sé, 15.000 páginas. Porque, sí, claro. Porque cada ítem te puede llegar a cubrir la pantalla entera de la computadora. Sí. Con todo eso. Y Carmen, una pregunta. Diccionarios valenciales del español, que yo sabía que había uno comparado con otro idioma que creo que era o sea, con Yo el sé alemán que, creo yo que era, sé me que, parece, pero no. mirá, yo lo único que sé, que no lo comprobé tampoco, es que el modelo de Tesnier de Valencia fue seguido muchísimo, no tanto por franceses y españoles, sino por el lado más de Europa, y en Alemania se terminaron redactando diccionarios valenciales, pero no los conozco y no sé nada de ellos. Claro. Porque sería interesante, eso sería un buen aporte también Pero lo tenés para todos, acá, digo. lo tenés acá, porque no aparecen los argumentos, aparecen todas las construcciones, todos los argumentos que el verbo selecciona. Entonces, digamos, lo tenés ahí. Entonces, después, bueno, tenemos determinadas características con verbos de movimiento, ¿verdad? Que estas son cosas un poco más complejas, pero me interesaba
porque ahí ya nos meteríamos en la causa y en todo lo de diátesis, y entonces estaríamos rompiendo con todo lo que nos estamos proponiendo en estas charlas, porque son cosas que ya vimos. Carmen, Pero perdón. yo quería mostrarles esto, sobre todo. Si tienen alguna pregunta de lo que Sí, está yo tengo una en duda. gris, me dicen, ¿qué? Carmen, mira, en el caso de, yo estaba dando justamente, estaban reconociendo complementos del verbo y bueno, y a partir de el verbo que sea, se admite o no complemento directo, ¿no? Y le estábamos poniendo que el verbo era transitivo y eso. Pero, por ejemplo, en un caso como yo leí toda la noche. Nosotros sabemos que el verbo leer se supone que leí un libro, no lo decimos porque está sobreentendido, ¿no? A no ser que te pregunten, porque los alumnos me preguntaban, pero yo puedo leer un poema, pero yo puedo leer un cuento, pueden ser cosas diferentes. Y bueno, pero si yo pongo, yo leí toda la noche, en ese caso, ¿está intransitivizado? No, en realidad lo que pasa es que la naturaleza del verbo en sí misma es ser un verbo transitivo. Y en esos casos se habla de transitividad absoluta. Es una nomenclatura que aparece por ejemplo, ¿cómo se llama? Esa gramática que aparece en línea. Hay una gramática que aparece en línea que ustedes pueden, cuando entran a la página de la academia, pueden consultarla. Y aparece allí una transitividad absoluta. Hay otros que dicen que en este caso el verbo alterna con formas, es decir, cuando se dice transitividad absoluta es porque está presupuesto que leer se lee, es algo que se puede leer. Ahí está. Gracias, Carmen. Entonces, sería lo mismo que saltar, por ejemplo. Cuando vos decís saltar la valla, es un verbo que es transitivo. Y cuando decís María salta, bueno, está en su uso intransitivo con un sujeto controlador, ¿verdad? El que hablaba de verbos transitivos o intransitivos según que tuvieran o no complemento directo fue Amado Alonso. Entonces, para Amado Alonso, cuando el verbo tenía complemento directo, era transitivo. Cuando el verbo no tenía complemento directo, era intransitivo, que es el caso que vos estás diciendo. Leí toda la noche, no tiene complemento directo, es intransitivo. Pero ¿qué pasa? Son verbos que alternan sintácticamente, entonces pueden ser transitivos o intransitivos según la construcción sintáctica en la que aparezcan. Vamos a salir de dudas. Pero en el caso de leer, ¿no es transitivo siempre? Vamos a hacer siempre vas a leer algo, como estudiar, siempre vas a estudiar algo, aunque no aparezca. Esa era la duda que yo tenía, pero en el caso de no nombrar lo que leo, porque no interesa, sino porque leí toda la noche. Pero siempre va a leer algo, aunque no se nombre. En ese caso, ustedes tienen que... Estoy en la web. Voy a compartir esto. Leer. A ver qué dice. Aparece siempre como transitivo. Sí. Entonces, por ahora en el diccionario este verbo es un verbo transitivo que cuando no tiene su complemento directo es porque está implicado en el mismo verbo. ¿Ah? A ver qué decimos del verbo saltar.
Saltar, en cambio, aparece En el 7 una aparece como acepción intransitivo. intransitiva cuando es alzarse con impulso rápido. O saltar, o arrojarse desde una altura. ¿Ah? Sin embargo, tiene un montón de formas transitivas, pero fíjense todas las intransitivas: arrojarse desde la altura, balanzarse sobre alguien, dicho de un líquido, salir hacia saltar el agua en el surtidor, etcétera, y sigue con un montón de construcciones de formas intransitivas. O sea, yo puedo decir perfectamente Parece que el más verbo intransitivo saltar que transitivo. es mucho más intransitivo que transitivo. Para eso busquen el diccionario, o sea, lo que las dudas, vayan al diccionario. Ustedes no den nada por sentado. A ver, esa pregunta, ¿te parece? Bueno, vamos a verlo. ¿Ah? Y vamos al diccionario y vamos a ver escribir, que es el otro caso que pusieron. Perfecto. Siempre el diccionario es la respuesta. Componer, aparece todo transitivo, ¿no? Aparece pronominal, inscribirse en una lista de nombres para un fin, pero eso no lo usamos nosotros. Decimos me inscribí. Alistarse en algún cuerpo, tampoco. No decimos escribir, me inscribí. O sea, el verbo escribir es transitivo, pero fíjense, úsase también como intransitivo. O sea que hay casos en donde está registrada la posibilidad de usarlo como intransitivo, pero a este tipo de transitividad, de intransitividad, en muchos casos se la llama transitividad absoluta, cuando no aparece. ¿A qué te dedicas? Y bueno, yo escribo. O sea, Claro. soy escritor. Y entonces ahí aparece como intransitivo. ¿Ah? Entonces, todavía estamos en estas medias aguas, digamos. Claro, porque era lo que yo te comentaba, viste que en el texto, en el pizarrón, no aparecía el complemento directo explicitado y no sabía si poner transitivo o no. Pero yo sé que es transitivo, pero era eso que me pasaba, no aparecía explicitado. Claro, entonces podés decir usado como intransitivo o con un tipo de transitividad absoluta en la que está implícito el Complemento elemento, ¿verdad? Perfecto. A ver, cuando uno dice leí toda la noche, no es leer un formulario, es leer Claro. una novela o un cuento o un ensayo o algo extenso, ¿verdad? Sí. Entonces está implícito el elemento de alguna manera, ¿sí? Pero Lo que leído. alguien dijo, Siempre, sí, pero... claro, siempre vamos a considerar el aspecto semántico, ¿verdad? Claro, siempre vamos a considerar el aspecto semántico, pero vayan al diccionario porque el diccionario les puede ayudar siempre. ¿Ah? Sí, sin duda. En algunos casos como ven que escribir aparece, úsase también como intransitivo, pero no aparece lo mismo con leer. No aparece, úsase también como intransitivo. Aparece siempre como transitivo. Sin embargo, hay casos en donde lo podemos decir sin necesidad de decir el complemento directo. Entonces en realidad lo estamos usando como intransitivo porque en realidad eso es una transitividad absoluta. ¿Qué hace María? Canta. Y canta canciones. Claro. Cantar implica cantar algo, ¿verdad? Pero yo digo canta. A ver qué dice de cantar.
Nos podemos pasar el día entero con esto. Bueno, cantar uno, dicho de una persona, producir la voz con sonido, y después van a aparecer formas transitivas, cantar una canción, cantar a la tierra natal, aunque ahí yo no sé si úsase también como intransitivo, porque yo puedo decir cantar a la tierra natal, yo no digo la canté, yo digo le canté. Ojo, porque acá los españoles también tienen un problemita enorme que es el leísmo. ¿Ah? Porque los ejemplos que ponen con cantar no son complementos directos, son complementos indirectos. Yo acá diría cantó el romance en mi Cid, para mostrar que es transitivo, o lo pondría dentro de este caso, dentro de la acepción 12. Acá yo esto les haría un comentario, acá. Porque en realidad en estos casos a la tierra natal y a la amada no son complementos directos. Ese es el problema que tienen con los leísmos ellos. Pero después, bueno, acaban de cantar El gordo de la lotería, es transitivo. Cantar las maravillas. Digo, aparecen intransitivos y transitivos, o sea, alternan los dos. ¿Ah? Y así podemos seguir todo el tiempo. Pero busquemos en el diccionario. ¿Ah? Gracias, Carmen. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Ya veo que hoy no vamos a terminar con lo que tenía pensado terminar, pero bueno. Ay, no. Yo quería compartirlo y le puse otra cosa. A ver, acá no, esto estoy compartiendo ahora. Volvimos acá. ¿Ah? ¿Cómo reconocer la perífrasis? Quedó claro que acá me gusta es un verbo ergativo, por eso, ¿no? Es lo que me gusta. O sea, el sujeto es el tema afectado, no es el complemento directo. ¿Estamos? Yo me acuerdo que con mis estudiantes de primer año en el IPA, el ejemplo que ponía en la primera clase, en primer año, era: me gustan los chocolates. Y les decía cuál es el sujeto. Y ahí empezábamos. Entonces lo comparaba con el inglés y les decía, ven, en inglés la persona que experimenta el gusto sí es el sujeto. I like chocolates. En español, la persona que experimenta el gusto es el complemento directo, y era para mostrarles justamente que las lenguas se diferencian entre sí por la gramática. No solamente por la morfología, sino por la gramática. Y claro, quedaban con los ojos como el 2 de oro, ¿no? Bueno, a mí me pasó, yo fui una de los ojos con el 2 de oro. Los españoles dicen ojiplático. Quedaban ojipláticos. Sí, Y sí, tal cual. porque... Mirta Páez nos había puesto, me gustan los caramelos. Ah, ¿viste? No era la única. Y sí, porque de alguna manera tenemos que mostrar cómo las lenguas se diferencian entre sí y forma parte de la gramática de una lengua, ¿verdad? Aunque en los tiempos de Mirta Páez estas cosas de verbos ergativos y todo eso no se veían, pero... No, era para negarla, para no hacerle la pregunta al verbo. Exacto,
pero era una forma de mostrar que no hay que hacerle la pregunta al verbo. Bueno, entonces, ¿cómo reconocer una perífrasis? Primero, las dos comparten el mismo sujeto, las dos formas, tanto la forma auxiliar como la forma no conjugada, como la forma auxiliada. Entonces, tengo que salir, tengo y salir tienen el mismo sujeto, porque soy yo la que voy a salir, y deben y correrse tienen el mismo sujeto. No ocurre así con las construcciones causativas. Por eso, estas construcciones, que fueron las que vimos en el encuentro anterior, no son perifrásticas. ¿Ah? Las construcciones causativas que ya vimos en el encuentro anterior no son perifrásticas. ¿Por qué? Porque salir tiene como sujeto, ¿cuál? ¿Cuál es el sujeto de salir? Sale ella, la hizo salir. ¿Y dónde está ella? En la. En la. En la. O sea, el sujeto es el complemento directo. Y caer, la dejó caer. Dejó caer la La hoja. también. También la. Este tipo es lo que en latín se llamaban oraciones de acusativo. Hizo que saliera ella, dejó que cayera ella. ¿Ah? Son las famosas oraciones de acusativo. ¿Ah? Entonces, acá tampoco va a haber una oración de infinitivo en estos casos. No es perífrasis, pero tampoco es oración de infinitivo, porque salir está configurando un grupo verbal que tiene como sujeto la. O sea, es bien el tipo de construcción de acusativo que ustedes vieron en latín. ¿Ah? Se quedaron mudos. ¿Se acuerdan de todo esto? Con los ojos con dos platos. Sí, sí, sí. Ojipláticos Me se acuerdo. quedaron. Yo sí. No, pero ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Traten de ver el encuentro pasado. Yo siempre les mando los Sí, enlaces. Los que el no video, vienen, ¿verdad? traten de verlo, de escucharlo en algún momento, porque si no, vivo repitiendo las mismas cosas todo el tiempo y no avanzamos Sí. más. ¿Ah? Otra forma de reconocimiento de las perífrasis es sustituir el auxiliado por hacerlo. Entonces, tengo que correr, tengo que hacerlo. ¿Ah? Por lo tanto, esta construcción es una perífrasis. En cambio, si yo puedo sustituir el auxiliado por las formas lo y eso, yo entonces no tengo una perífrasis. ¿Y por qué no tengo una perífrasis? Porque el verbo, si puedo sustituir lo que sigue por un lo, el verbo es pleno. Fíjense qué pasa. En deseo salir, yo puedo sustituirlo por hacerlo, pero yo puedo sustituirlo por lo. Deseó salir, lo deseó. ¿Ah? En cambio, yo no puedo sustituir por lo que correr. ¿Está? No puedo decir lo tuvo. Yo puedo decir, tuvo, yo qué sé, tuvo un coche y lo vendió. Lo tuvo. Entonces ahí el verbo tener es un verbo pleno y puedes podemos sustituir el complemento directo por un lo. Cuando el verbo no es pleno, no va a seleccionar él el complemento directo. Entonces, en el caso de deseó, el verbo es pleno y yo puedo decir deseo salir, deseo hacerlo. Por eso tenemos que tener cuidado con las pruebas. Yo creo que la prueba más eficaz de todas es cuando yo
es decir, reconocer las perífrasis por lo negativo, por lo que no puedo hacer. Si yo no puedo sustituir el auxiliado por un lo, entonces no es perífrasis. ¿Está? O por un eso. No, esto es una aclaración, pero déjenme ver. Voy más adelante porque por acá yo sé que tengo y podemos hacer pruebas. Acá están todas las perífrasis. Fíjense, en estos ejemplos del glosario de la gramática, ¿verdad? Glosario de temas gramaticales, andaba saludando. Yo no puedo decir que saludando es un complemento de andaba. Podría eventualmente decir andaba así, pero yo no estoy sustituyendo saludando por así, porque yo en realidad estoy diciendo que está ocurriendo con este verbo andar acá. Andaba saludando a todos los invitados. No estoy diciendo que andaba Claro, en el sentido de andar por la calle. No, está desemantizado ahí, Está el andaba. desemantizado. exacto. Está Claro. desemantizado. Está en Andaba una clara saludando función a todos los auxiliar. invitados, quiere decir que se movía por ahí, pero saludando a todos los invitados. O sea que se Claro. movía para saludar a todos los invitados. O sea, acá esto, saludando, no es un complemento de andaba. ¿Ah? Y No. a todos los invitados está seleccionado no por andaba, sino por saludando. ¿Ah? O sea, el auxiliado es el que va a seleccionar a sus complementos. Y si yo tengo acá esto otro, comenzarán a publicar los folletos en 2 meses. Yo acá no estoy diciendo que comenzarán los folletos, sino que empezarán a publicarlos en 2 meses. Es decir, estoy usando el verbo comenzar como un verbo que incide en el verbo publicar, como ¿se acuerdan del aspecto que vimos hace unos encuentros? Bueno, es un aspecto incoativo, es decir, el comienzo de una acción, el comienzo de algo. ¿Ah? O sea, este verbo está para marcar una perífrasis incoativa. Entonces yo no puedo decir comenzarán a eso, que es otra posibilidad, porque o puedo sustituirlo por un lo o por un la, o lo puedo sustituir por un régimen. Pero acá, a publicar no es el régimen de comenzarán. Está en la construcción para incidir sobre el verbo publicar y marcar el carácter incoativo. Van a empezar a publicar esto. Empezó a escribir también una podría, novela. perdón, Sí, podría decirse también publicarán, ¿no? podría decirse, Comenzarán a pero publicar. ¿qué es lo que pasa en estos casos? Cuando una de las posibilidades que también se dice es este verbo auxiliado, el no conjugado. Podemos convertir la oración en una oración con este verbo. Saludó o saludaba a todos los invitados, publicarán los folletos. ¿Por qué? Porque es el verbo pleno. ¿Ah? Pleno, seguro. Es Ahí el está. verbo pleno. Bárbaro, gracias. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Pero ojo, porque no siempre... No siempre se puede aplicar el método. No siempre se puede aplicar. En algunos casos sí, en otros no. Por eso es tan difícil este tema. ¿Ah? Y por eso aparecen listas de perífrasis por todos lados. ¿Ah? Yo les Eso es lo que le llaman lo de la reducción a la forma simple.
¿no? La reducción a la forma simple, pero ojo, no Claro. siempre... Pero que no es una prueba, yo he leído que como que no es una prueba, o sea, es como que la más débil de todas, he leído esto. Exacto, No sé. exacto. Porque cuando sobre todo la perífrasis es el comienzo o el fin de una acción, ¿verdad? Se pierde ese significado, ¿verdad? No es lo mismo decir llamó a todos sus amigos que se puso a llamar a todos sus amigos. Y lleva leídas 4 páginas, fíjense que acá inclusive yo puedo decir las lleva leídas y las 4 páginas es el complemento directo de leídas. Y ahí tienen una perífrasis de participio que en realidad está convertido además en un adjetivo. ¿Ah? Yo puedo decir la lleva leídas, pero el verbo llevar ahí está totalmente desleído en su significado. Lo más importante de todo esto es, por un lado, entender que el verbo auxiliar está al servicio del auxiliado. ¿Ah? Auxiliar quiere decir que lo ayuda, quiere decir que el auxiliado es el que termina siendo el núcleo semántico de toda la estructura. Y como el verbo conjugado está al servicio del otro, ese verbo no puede seleccionar los argumentos. El argumento es seleccionado por el verbo auxiliado, que es el real núcleo semántico de la construcción. Esas son las características fundamentales de la perífrasis. ¿Ah? Volvió a hacer, no es volvió el mismo comentario, hizo el mismo comentario. Terminó de estudiar en 2004 el que va a marcar el tiempo en que terminó de estudiar es en 2004. O sea, estudiar es el que va a seleccionar el tiempo. Yo puedo decir terminó en 2004, pero entonces ahí el verbo terminar deja de ser un auxiliar para convertirse en un verbo pleno y lo terminado aparece en el contexto. Por ejemplo, escribió la novela durante 2003 y terminó en 2004. ¿Ah? Entonces ahí el verbo terminar se convierte en un verbo pleno. Pero cuando yo digo terminó de hacer la novela en 2004, entonces el verbo está auxiliando al auxiliado a hacer la novela. Hacer. ¿Se está entendiendo? Perfecto. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con las perífrasis. Las pruebas no son perfectas. Entonces, lo que tenemos que buscar es, acá tienen, por ejemplo, esto otro, pero hay muchas más cosas. Esto de sujeto único, gerente único, sí lo quiero explicar, porque podemos decir, en la perífrasis los 2 elementos tienen el mismo sujeto, el auxiliar y el auxiliado. ¿Tá? Entonces yo digo, debe salir de su casa, tienen un sujeto único, tienen el mismo sujeto, Juan. El que debe salir es Juan. Juan debe y debe salir. ¿Tá? Y debe está totalmente desemantizado. Pero con un verbo pleno como desea, también desea tiene el mismo sujeto que salir. Pero, a ver, acá, más que tener el mismo sujeto, tienen la misma referencia. La referencia de salir es Juan y la referencia de ese sujeto es Juan. Él desea y él sale. Una de las cosas que podemos decir y hacer con la perífrasis es que no podemos coordinar los 2 elementos de la perífrasis. Que esa es una prueba que Coseriu aportaba. Yo no puedo decir él debe y él sale. No puedo decir eso. Porque entonces si digo él debe plata. Él debe una materia. Él debe. ¿Ah? En cambio, sí puedo decir él desea y él sale.
Él desea eso y él sale para hacer eso. ¿Ah? Entonces, podemos coordinar los dos porque los dos están prácticamente con la misma referencia, pero uno no está incidiendo sobre el otro. Acá salir es el complemento directo del verbo desear, porque desear es un verbo pleno. ¿Ah? Entonces yo diría que el secreto de la perífrasis, lo resumo después de ver todas estas cosas, es el gran secreto es observar el verbo conjugado y ver si ese verbo está incidiendo sobre el otro y estamos convirtiendo la estructura en un predicado complejo que indique tiempo, modo o aspecto. ¿Ah? Porque es a eso a lo que vamos a llegar. Fíjense algunos auxiliares que se comportan de manera peculiar. Por ejemplo, entraron a ser adherentes. Es empezaron. Se está usando muchísimo la forma entrar como empezar. Y ya deja de ser entrar a la casa. A un lugar. El verbo vivir, cuando decimos vive corriendo todo el día, o vive estudiando, o vive puteando, o vive trabajando. Ahí el verbo vivir, en realidad, está al servicio de lo otro. Es decir, lo hace siempre. Eso es un tipo de perífrasis habitual. Entonces, son verbos auxiliares que están comenzando a ser auxiliares por las construcciones nuevas que están apareciendo, ¿verdad? La lengua está en constante movimiento, se van a encontrar con otras perífrasis que no son las tradicionales. De repente, no este año, no el que viene, pero en 2 o 3 años puede aparecer otro verbo por allí que sea usado como auxiliar en una perífrasis. Y después tienen otros casos en los que los verbos que funcionan como auxiliar pueden seleccionar argumentos. Entonces ahí se nos deschaba todo, porque si decimos el que selecciona argumentos es el auxiliado, yo pasé esperando 1 hora, yo puedo decir pasé 1 hora esperando. Tardé en averiguarlo 2 días, puedo decir tardé 2 días. ¿Por qué? Porque pasar y tardar son verbos que tienen un significado temporal y ese significado temporal no lo pierden. Y lo más increíble es que podemos decir lleva meses trabajando sin parar. Y acá estamos cuantificando al verbo llevar. ¿Tá? Son casos especiales en donde los verbos que en realidad son auxiliares tienen argumentos. ¿Tá? Pero, ¿qué recurso tenemos acá? Que podemos trasladar el complemento hacia atrás, a posponerlo totalmente. Pasé esperando 1 hora. ¿Tá? Y eso pasa, ¿por qué? Porque estos verbos, pasar, tardar y llevar, son verbos que están ahí, están como en la cuerda floja, medio en el límite, conservan un poco más su significado léxico, son, digamos, semiplenos. ¿Ah? Pero lo que podemos hacer, sí, es sacar 1 hora de ese lugar y trasladarlo al final, posponerlo, o anteponerlo. 1 hora pasé esperando. 2 días tardé en averiguarlo. Meses lleva trabajando sin parar. Y ahí los estamos topicalizando a los argumentos, ¿tá? Que son argumentos de medida, son cuantificadores. ¿Ah? Se quedaron mudos. Díganme, ¿entendieron? Sí, se entendió perfecto. Sí, se entendió perfecto. Se entiende, sí. Se entiende, lo que A se mí entiende es que todo esto es un lío, ¿verdad? Pero se entiende. No, a mí la única duda que me quedó es en el ejemplo de terminar de estudiar,
que no me queda clara ese ejemplo, porque terminar, o sea, Lo ves como muy pleno, ahí va, sí, exacto. pero vos en terminar de estudiar no podés decir terminó de eso, porque ¿qué sería de estudiar si fuera pleno totalmente? Oh. ¿Sería complemento? Un régimen. ¿Qué complemento? Un Sí, régimen. Si es un régimen, tendrías que poder decir terminó de eso. Claro. Y no lo Y podés no podés. hacer. Y Claro, en realidad, terminó y terminó- estudió tampoco. estudiar la lección, por ejemplo, la lección, pero de eso no. Pero la lección es el complemento De estudiar. directo de estudiar. Directo, claro, ahí sería Claro. directo. ¿Ah? Perfecto. Ahora Sí sí me quedó claro. podría ser un verbo pleno si vos decís terminó de contador o terminó de abogado. Estudiaba escribanía, pero terminó haciendo abogacía, entonces terminó de abogado. Entonces ahí sí terminó de eso. Terminó dedicando. Ahí sí. Ahí sí sería un Claro. régimen. ¿Ah? Está, Pero perfecto. en este caso no. Está, ahora sí me quedó claro. ¿Vamos? Sí. Bueno, yo diría que vamos a dejarlo por acá y problemas en el reconocimiento lo vemos la próxima, porque ya los estuve sandungueando para un lado y para otro demasiado y ya las neuronas deben de estar chocando unas con otras demasiado. Ya vimos demasiada cosa que estaba medio olvidada, porque claro, la vimos en 2018 y presencialmente, y de repente presencialmente se iban muchas veces muchas veces en los encuentros presenciales, yo recuerdo que me pasaba contestando dudas. Claro. Entonces el tema fundamental no lo podía terminar de trabajar. ¿Vieron terminar de trabajar? Perífrasis. ¿Ah? Arrancar a trabajar también. ¿Qué? Hoy me quedé pensando en arrancar a trabajar, hoy en los ejemplos que habíamos puesto. Bueno, sí, también. Arrancó a arrancar. trabajar, entró Sí. a trabajar. Sí. Ahí Como habíamos el dicho. verbo arrancar, que es un verbo pleno, Sí, lo convertís en semipleno. claro. Con un significado que está incidiendo, porque ¿qué quiere estar diciendo? Arrancó a trabajar, Claro. que empezó a trabajar. Sí. Y se está usando muchísimo esa forma de expresarse así, ¿no? De cambiarla. Sí, se está usando, sí. Y depende además de las diferencias regionales, de los dialectos regionales. No digamos del idiolecto de uno, sino de lo que se usa en la región. ¿Ah? Exacto. Sí. Las Parecería que más variedades bien regionales. rioplatense, ¿no? Puede Sería como una variedad. puede ser una variedad rioplatense. Sí, habría que ver. Para eso tendríamos que buscar en la única prueba más o menos fehaciente, es poner la construcción esa en Google y no poner país y ver en qué países aparecen los ejemplos. Ah, claro, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para investigar. Cuando querés buscar a ver si son diferencias regionales o dónde se usa mayormente, ponés la forma en Google y te van a aparecer ejemplos de Uruguay, ejemplos de Costa Rica, ejemplos. Entonces ahí estás viendo, bueno, dónde se usa o dónde se usa más. Exacto. Bárbaro. Y Genial, si no buscar en el corpus de la academia. La academia tiene corpus en donde ustedes pueden encontrar diferencias y variedades regionales. El CORDE, el corpus del español actual, y van allí, que están en la columna, una vez que ustedes entren a la academia, está en la columna izquierda,
ustedes entran allí al CORDE y buscan, ponen la perífrasis y les van a aparecer ejemplos. Y en los ejemplos está la nacionalidad, digamos, el país del que escribió eso. Obviamente es toda lengua escrita, ¿no? Qué interesante. Muy interesante. Hay corpus de lengua oral, nosotros aportamos algunos corpus de lengua oral de grabaciones de radio, cuando vino hace 20 años, 21 años, cuando vino Rojo, le dimos todo lo que teníamos en el departamento de español, lo que teníamos registrado como corpus de lengua oral, se lo pasamos, que eran sobre todo grabaciones de radio. Que estaban desgrabadas, claro. Estaban por escrito, claro. Pero estaban desgrabadas tal cual. Y bueno, eso se lo dimos, pero no sé si todos los países tienen esos corpus. Creo que no. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Tienen ustedes allí nos vemos. En el calendario. Nos vemos. Y esto lo voy Muchas gracias. Y Muchas esto gracias. lo voy a colgar y les voy a dar la dirección solo a ustedes, ¿está? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Muy bien. Chao, chao. Todos Nos vemos, pusieron descansen. en chat su nombre, ¿no? Chao. Chao, chao.